Londres, 1917. A punto de embarcarse hacia Flandes, un soldado australiano escribe a su esposa: Mi amor, mi único amor. Esta noche me siento tan abatido. Me apena mucho que no me hayas podido enviar aquella fotografía. Mi amor, sabes que estamos aquí para cumplir con nuestro deber. Y si me matan, da gracias a Dios porque me habrá permitido cumplir con el mío. Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. La guerra nace de la furia de los hombres. Los atrapa en el miedo y los hunde en el infierno. La rabia los impulsa a pelear hasta el fin, pero todos ansían la liberación. Quinta parte, la liberación. Otoño de 1917. El mundo sigue en guerra. Estados Unidos se ha incorporado a la coalición de Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Rusia, Japón e Italia. Esta última se enfrenta a los austríacos para reconquistar las ciudades de Trento y Trieste. En los Alpes, los italianos deben soportar terribles adversidades. Casi todos son campesinos, pero también hay trabajadores de automóviles Fiat. El general Luigi Cadorna impone un mando draconiano. La disciplina militar es implacable. Solo para dar ejemplo y evitar las revueltas y deserciones, ordena fusilar a 750 soldados, un siniestro récord. Sus soldados realizan increíbles hazañas, como escalar montañas de más de 3.000 metros, transportando pesadas piezas de artillería. Cañones con los que se pretende barrer al enemigo austríaco. Incluso en los Alpes se mantiene la habitual táctica de trincheras, defendidas por alambre de espino. Solo que aquí los hombres viven enterrados en el hielo. Con sus bayonetas tallan altares para sus abnegados capellanes. Y para glorificar a Dios, su protector y única esperanza. Los austríacos son inferiores en número, y aunque consiguen mantener sus posiciones, piden apoyo al ejército del Kaiser. El 24 de octubre de 1917 llegan los refuerzos alemanes. Entre ellos se encuentra el teniente y futuro mariscal de campo Erwin Rommel, a punto de cumplir los 26 años. Los alemanes rompen las líneas italianas utilizando tácticas de infiltración. El entonces teniente declara: cuanto más penetremos, menos se lo esperarán y más fácil será ganar la batalla. Rommel captura un gran número de prisioneros. Es el principio del fin del frente italiano. Tropas alemanas y austríacas descienden de las montañas y toman la ciudad de Caporetto. En menos de 10 días avanzan casi 100 kilómetros. Principios de noviembre de 1917. Austríacos y alemanes avanzan imparables entre los restos del ejército italiano.
275.000 soldados italianos se rinden. Muchos gritan: nuestro enemigo es Cadorna, no los austríacos. Este exclama: mi ejército se ha rebelado. Pero al final es retirado del mando. La masacre de Caporetto fue evocada en la novela Adiós a las armas, por Ernest Hemingway, que con tan solo 19 años sirvió como voluntario en una unidad italiana de ambulancias de campaña. Siempre me han confundido las palabras sagrado, glorioso y sacrificio. Aquí los sacrificios recordaban a los mataderos de Chicago, con la diferencia de que la carne solo servía para ser enterrada. Había palabras que no soportabas oír. Palabras abstractas como gloria, honor, valentía o santidad resultaban obscenas. Este espíritu de revuelta, avivado por la derrota de Caporetto, provoca la celebración de una conferencia de emergencia de los aliados. Preocupados ante la posibilidad de que Italia se retire de la guerra, estos acuerdan el 15 de noviembre el envío de refuerzos, que son recibidos como auténticos salvadores. $100.000 soldados franceses y británicos, decididos a detener el avance enemigo hacia Venecia. Francia también envía un escuadrón de aviación. Sus pilotos disfrutan de este destino privilegiado. Los aliados detienen a los austríacos y toman numerosos prisioneros. Soldados de todas las etnias y regiones del Imperio Austrohúngaro que desfilan cansados y hartos. Cada vez se habla más de rebelión, de independencia. Su emperador Carlos I se reúne con el Kaiser Guillermo II. Ambos viajan al frente para evaluar la situación. Al emperador Carlos le preocupa cada vez más que se extienda una revuelta. Sigue mostrándose partidario de negociar la paz, pero el Kaiser sigue soñando con una victoria providencial. Guillermo II declara: cuando termine la guerra firmaremos un gran tratado con Francia y con el resto de Europa. Y entonces lanzaré la verdadera guerra contra Inglaterra. Pero para ello deberán alcanzar la victoria antes de que los estadounidenses estén plenamente operativos. El primer paso es hacer que Rusia abandone la guerra, para poder concentrar todas las tropas en el frente occidental. Con esa idea en mente, el general Ludendorff, aún el hombre fuerte de Alemania, facilita el regreso a San Petersburgo del principal agitador político ruso, Vladimir Ilich Ulyanov, conocido en su partido como Lenin. Autor de escritos que propugnan la revolución comunista, Lenin ha estado viviendo exiliado en Suiza. Tiene 47 años. Los alemanes deciden financiar su viaje y a su propio partido, ya que a pesar de haber depuesto al zar, los comunistas siguen combatiendo en la guerra. Esta alianza antinatural no se debe a que Ludendorff apoye los objetivos de Lenin, sino a que éste ha declarado que sacará a Rusia de la guerra. El alemán afirma: Lenin derrocará a los patriotas rusos y entonces lo estrangularé, a él y a todos sus amigos. En una Rusia consumida por el hambre y la miseria de la guerra, con un ejército presa del caos, Lenin declara: para esta masa son esenciales la paz, el pan, la libertad y la tierra.
y acusa al gobierno provisional de Kerensky de prolongar la carnicería imperialista. El 7 de noviembre de 1917, 25 de octubre según el calendario juliano vigente en Rusia, Lenin ejecuta lo que se conocerá como la Revolución de Octubre, el brutal arresto del gobierno provisional y la implantación de una dictadura sangrienta e implacable. Durante la Revolución de 1905, Lenin había escrito: "El terror es un instrumento de higiene social". Entre las primeras víctimas de esta política se encuentra la familia imperial. El gran imperio ruso es el primero en caer como resultado de la guerra. ...15 de diciembre de 1917... Alemanes y rusos salen de las trincheras, cruzan las alambradas y se saludan como viejos amigos. El nuevo régimen comunista de Moscú ha firmado un armisticio e inicia las negociaciones para finalizar la guerra. Lenin declara: "Tenemos que llegar a un acuerdo con los bandidos imperialistas". En Brest-Litovsk, en una estación de tren a 100 kilómetros de Varsovia, comienzan las conversaciones de paz el 22 de diciembre. Los alemanes sonríen con guasa a los comunistas, que no se hacen ilusiones sobre las concesiones que se verán obligados a aceptar. Lenin considera que es necesario ceder territorio para ganar tiempo. Las fuerzas rusas que siguen fieles a la autoridad imperial amenazan con desencadenar una guerra civil. Los comunistas tienen que ganar tiempo. Tiempo para que la revolución se consolide y se extienda a todo el mundo. Durante 3 meses, negocian con sus enemigos de Alemania, Austria, Turquía y Bulgaria. Todos quieren su parte de la tarta. Cuando Alemania amenaza con reanudar la guerra, Lenin envía a León Trotsky, uno de sus camaradas más cercanos, con instrucciones de capitular en todos los puntos. El Tratado de Paz se firma el 3 de marzo de 1918. Rusia pierde 1 millón de kilómetros cuadrados y 1/4 de su población, incluyendo a Polonia, que recupera su independencia, y a la propia Ucrania, que de inmediato declara la guerra a los bolcheviques. Ahora Ludendorff puede concentrar casi la totalidad de sus fuerzas en el frente occidental. Para Guillermo II, Hindenburg y Ludendorff todo parece posible. En marzo de 1918, una agotada y hambrienta Alemania reúne a 2 millones de soldados en el frente occidental. Los germanos poseen ahora la superioridad numérica. El alto mando consigue hacer realidad su sueño de 1914: aplastar a franceses y británicos con una serie de ofensivas a lo largo de todo el frente. Ludendorff repite: tenemos que atacar antes de que los americanos puedan desnivelar la balanza. Y el 21 de marzo de 1918 decide emplear una nueva táctica. Tras varias descargas de artillería, sus tropas de asalto, siguiendo el ejemplo del joven Rommel en Caporetto, se infiltran en las líneas enemigas. La guerra de movimientos vuelve a ponerse en marcha. Por primera vez desde que empezó la guerra de trincheras, se rompe el frente aliado. 3 días después, los alemanes están a 120 kilómetros de París.
23 de marzo de 1918, Domingo de Ramos. En L'Étang-la-Ville, los Ferrari continúan filmando sus películas familiares, en las que brilla el optimismo. René tranquiliza a Jacqueline, convencido de que los alemanes no podrán seguir avanzando. En esta guerra, todo el mundo aporta su experta opinión. Durante los últimos 6 meses, los parisinos han vivido bajo la amenaza de los grandes bimotores alemanes Gotha. Son los primeros superbombarderos y sustituyen a los cepelines que sembraron el terror en Londres y París. A pesar de las sirenas y los refugios antiaéreos, los aviones alemanes causan la muerte a 200 parisinos. El ejército propone la construcción de un falso París a 25 kilómetros de la capital para engañar a los bombarderos enemigos. El uso de señuelos es cada vez más habitual. Cañones falsos, vías férreas falsas, árboles falsos. Incluso se contrata a pintores para camuflar el armamento militar pesado. Ha nacido una nueva industria, la confección de redes de camuflaje, que emplea a un gran número de trabajadoras. El proyecto de la falsa ciudad de París avanza, aunque algunas se lo tomen a broma. El 29 de marzo de 1918, ningún avión cruza los cielos de la capital. Sin embargo, un enorme proyectil destruye la iglesia de Saint-Gervais, causando la muerte a 91 personas e hiriendo a 68. Pero ¿cómo es posible? El pánico se apodera de los parisinos, que comienzan a evacuar a los niños. Los alemanes están a 120 kilómetros de París, una distancia que cuadruplica el alcance de sus cañones más potentes. Pero en efecto, este cañón está a 120 kilómetros. Es el arma secreta del Kaiser. Un monstruo con 3 cañones ensamblados bautizado como el Pariser Canon. Algunos lo confunden con el Gran Bertha, un cañón de menor alcance cuyo nombre hace referencia a la heredera de la famosa compañía Krupp. Al norte, canadienses y australianos ayudan a evacuar a los civiles. La situación es tan desesperada que británicos, franceses y belgas deciden unir sus fuerzas bajo un mando único. El mariscal Pétain despierta una gran admiración. Pero el jefe del gobierno francés, Georges Clemenceau, de 76 años, apodado el Tigre, considera este demasiado cauto. Pétain declara: «Esperaré a los tanques y a los americanos». El 14 de abril de 1918, los líderes de la coalición aliada nombran comandante supremo a Ferdinand Foch, de 66 años, que declara que la victoria es cuestión de moral. Su mano derecha, el general Weygand, terminará convirtiéndose en el infortunado comandante en jefe francés durante la Segunda Guerra Mundial. Foch visita el cuartel general americano al este de París para pedir al general Pershing que envíe a todas sus tropas al frente, pero este se niega. La reunión es tormentosa, a pesar de las sonrisas oficiales. Pershing afirma que sus tropas no estarán operativas hasta 1919. Exasperado, Foch le pregunta si piensa quedarse sentado mientras franceses y británicos son derrotados. El estadounidense no quiere sacrificar a sus hombres en las trincheras. Los está preparando para una contienda abierta. Una guerra de movimientos librada en amplios frentes y también en los cielos. El general William Mitchell está preparándose para bombardear Alemania y sus pilotos de guerra acaparan las primeras páginas.
Sus hazañas, admiradas por grandes y pequeños, refuerzan la moral de la población. Expiloto de carreras y chofer personal de Pershing, Eddie Rickenbacker se convierte en as de la aviación con 26 victorias. Un día declara: el valor es hacer lo que te da miedo hacer. Eddie sobrevive a terribles combates. El piloto francés más famoso, Georges Guilmer, es abatido. Otros ases de la aviación pasarán a la historia, como el francés René Fonck, con 75 victorias confirmadas, o el canadiense Billy Bishop, con 72. Su adversario más temido es Manfred von Richthofen, que llegará a acumular 80 victorias. El alemán es uno de los primeros en desvelar el oscuro significado de la gloria. Von Richthofen reconoce: un asesinato es un asesinato, incluso en tiempos de guerra. Su noble sangre prusiana y el color de su aeroplano le hacen merecedor de su apodo, el Barón Rojo. Su avión más emblemático fue el célebre Fokker, un veloz triplano de gran maniobrabilidad. Su escuadrón desarrolla una nueva táctica que él describe así: con mi avión rojo brillante hago de cebo. Vuelo muy bajo, mientras mis pilotos esperan arriba, listos para caer sobre cualquiera que intente atacarme. ...21 de abril de 1918... A sus 26 años, Richthofen se prepara para el despegue. Carga sus 2 ametralladoras, sincronizadas para disparar entre las palas de la hélice. Al sobrevolar las líneas británicas perseguido por un caza enemigo, desciende demasiado y muere al ser alcanzado en el corazón por una ametralladora antiaérea australiana. El honor de la victoria es también reclamado por el piloto que le perseguía, el canadiense Roy Brown, quien intenta demostrarlo posando con las ametralladoras de Richthofen. Seis pilotos británicos portan el féretro del as alemán hasta la sección neozelandesa del cementerio. Y allí le rinden honores para propiciar el descanso de su alma. La muerte del Barón Rojo es un duro golpe para la moral de las tropas alemanas, cuyo avance se ha estancado. Su aparato logístico no puede mantener el ritmo. Los suministros no llegan y las tropas pasan hambre. Muchos hombres dejan de pelear para ponerse a buscar la comida que pueda quedar en sus sectores, como en el Camino de las Damas, arrasado por los alemanes un año antes. De vez en cuando, unos pocos afortunados encuentran una oveja vieja y esquelética. La falta de comida, el agua contaminada por los cadáveres en descomposición, enterrados y desenterrados por las bombas, la espantosa proliferación de ratas, el movimiento constante de grandes masas humanas. Todos estos factores provocarán la aparición de la peor epidemia desde la peste negra del siglo XIV. La prensa española no censura la información sobre la guerra y es la primera en informar sobre ella, por lo que es denominada gripe española.
La pandemia azota Norteamérica, África, Asia y sobre todo Europa, causando 30 millones de muertes en todo el mundo. En el frente castiga a todos los contendientes. 200.000 soldados británicos, 400.000 franceses y 500.000 alemanes caen víctimas de la gripe española. Ludendorff, que necesita más hombres, vacía los hospitales militares y ordena que vuelvan al frente enfermos y convalecientes. Guillermo II reparte condecoraciones, cruces de hierro, tras los éxitos iniciales de la campaña, pero está visiblemente preocupado. Sus tropas aún no han conseguido romper las líneas enemigas y no tardarán en encontrarse bajo fuego pesado. En San Miguel, en un tranquilo sector del departamento de Mosa, una incursión alemana sorprende a una unidad americana el 23 de abril de 1918. Los americanos pierden 650 hombres. Pershing está furioso y ordena un contraataque en el que se distinguirá el capitán de artillería Harry Truman, futuro presidente de los Estados Unidos. Demostrando su capacidad para combatir en este infierno, los americanos toman las trincheras alemanas. Y filman a sus primeros prisioneros. Pershing ha mantenido a sus soldados fuera de los regimientos combinados, pero no puede impedir que entren en combate para defender sus posiciones. Como aquí en el bosque de Belot, el 26 de junio de 1918. Los marines han detenido el avance alemán, pero a un precio terrible. El secretario de la Armada, Josephus Daniels, testigo de los combates, escribe al presidente Wilson: los marines pelearon siguiendo el método americano, en oleadas sucesivas, avanzando sobre sus compañeros caídos hasta caer hechos pedazos. En toda la historia del cuerpo nunca se libró una batalla igual, peleando día y noche sin dormir, a menudo sin agua y sin una comida caliente, pierden a 3/4 partes de sus compañías. El 15 de julio de 1918, los alemanes reciben la orden de reanudar la ofensiva. El alto mando declara que es la Friedenssturm, la ofensiva por la paz. Pero hay alguien que lo crea. Las tropas de asalto saben que ahora tendrán que enfrentarse también a los americanos, soldados muy bien equipados que no están agotados por 4 años de guerra. El general Ludendorff es consciente de que no posee la superioridad numérica. Es todo o nada. Y flanqueando Gans, lanza hacia París a 600.000 hombres, pertenecientes a sus últimas divisiones, hacia la segunda batalla del Marne. Los alemanes habían avanzado por estos mismos campos en agosto de 1914. Y de repente se topan con las tropas francesas. En su novela El gran rebaño, el soldado Jean Giono escribe: vieron irse a todos los hombres una pesada noche de verano. Olía a maíz y sudor de caballo. Esta iba a ser la guerra que acabaría con todas las guerras. La última de la historia. La guerra que mataría a la guerra.
pero solo mató hombres, inútilmente. Todas las guerras son inútiles. El mariscal Foch lanza una poderosa contraofensiva en la que participan 1 millón de hombres y 500 tanques. Mark IV británicos, Renault FT-17 franceses. Este modelo es también utilizado por los americanos, comandados por el teniente coronel George Patton. Una táctica de ataque por tierra y aire que será desarrollada en la siguiente guerra. Este soldado podría haber sido el protagonista de la novela llevada al cine Johnny cogió su fusil. Un joven combatiente americano que pierde las 4 extremidades, la vista y el habla, pero no la consciencia. ...8 de agosto de 1918... Los blindados aliados arrollan al enemigo, casi a las puertas de París. Sin tanques ni tropas de reserva, el ejército alemán se derrumba. Pierde 150.000 hombres, de los cuales 40.000 caen prisioneros. Ludendorff lo calificará como el día más negro del ejército alemán. Su ofensiva por la paz ha fracasado, pero debe intentar retrasar todo lo posible el avance aliado hacia la frontera alemana. Los grandes imperios se tambalean. Austria-Hungría se prepara para resistir una nueva ofensiva. Tropas de Francia, Gran Bretaña, Italia, Serbia y Grecia parten de Salónica para reconquistar los Balcanes. El Imperio Otomano también se encuentra amenazado por los británicos que avanzan hacia Damasco. Ayudados por tribus árabes, estos completan la conquista de Palestina, hasta entonces bajo el dominio de los turcos. El 30 de septiembre de 1918, los guerreros árabes entran en Damasco. Luchan a las órdenes del emir Faisal, hijo de Hussein, príncipe de la Meca. Faisal, de 33 años, debe la victoria a su valentía y también a su misterioso consejero, Thomas Edward Lawrence. Un astuto y singular agente de inteligencia británico cuya misión era fomentar una revuelta árabe contra los turcos, proporcionándoles dinero, armas y promesas. Lawrence tiene 30 años, habla árabe y ha adoptado la vestimenta tribal para no llamar la atención entre los beduinos. Más adelante escribirá: el uniforme británico era abominable para montar en camello o sentarse en el suelo. El atuendo árabe era más limpio y más decente. Lawrence ama el desierto con pasión y se ha convertido en un líder guerrillero. En su libro Los 7 pilares de la sabiduría escribe: al árabe no le impresiona mucho la fuerza, respeta más la habilidad, que a menudo posee en un grado envidiable, pero ante todo respeta la rectitud y la sinceridad. Pero los británicos incumplen sus promesas y se reparten con los franceses el Imperio Otomano que habían prometido a Faisal. Siria y Líbano quedan en manos francesas y los británicos crean un nuevo país, Irak. Como premio de consolación, sientan a Faisal en el trono de esta nueva nación rica en petróleo. Pero este nunca podrá perdonar al hoy legendario Lawrence de Arabia por haber incumplido su promesa de ayudarle a recuperar el reino de sus antepasados, que en el siglo VIII habían conquistado buena parte del mundo en nombre del Islam.
En una nueva afrenta a los árabes, tras conquistar Jerusalén, los británicos muestran su apoyo a la población judía de Palestina. El gobierno británico también les había hecho promesas a ellos. La Gran Guerra aún no ha terminado. A principios de octubre de 1918, el noreste de Francia es un inmenso campo en ruinas. Las contraofensivas de Foch rompen las defensas alemanas en todo el frente. Los americanos atacan en la región de Argonne, los franceses en Mosa, Champaña y Picardía. Las tropas británicas, con la caballería australiana, avanzan hacia Cambrai, y los belgas y canadienses marchan sobre Mons. Incapaces de mantener sus posiciones, muchos alemanes se rinden. Sus jefes siguen proclamando que la derrota es inaceptable, pero muchos son demasiado jóvenes para seguir peleando. O demasiado viejos. En el fondo solo sienten alivio. El campo de batalla ya no necesita más propaganda. Los equipos de filmación vuelven a Alemania a filmar la revolución. Los marinos se amotinan y los consejos obreros controlan las ciudades. Ludendorff siente cómo el poder se le escapa de las manos. En privado habla de armisticio, pero en público sigue defendiendo los logros del ejército. El 25 de octubre de 1918 lanza una proclama. Para nosotros, como soldados, la rendición es inadmisible. Debemos resistir con todas nuestras fuerzas. Este es el origen del mito de la puñalada por la espalda, sostenido por Ludendorff y después por Hitler, según el cual su ejército no fue derrotado por el enemigo, sino por los políticos. Un nuevo gobierno controlado por los socialistas quita el mando a Ludendorff, que huye a Suecia. El 29 de octubre de 1918, Guillermo II viaja a Spa, a su cuartel general belga, para asegurarse de que el ejército sigue apoyándole. Pero en Berlín, el nuevo gobierno le exige la abdicación. Nadie, y mucho menos el presidente Wilson, querrá negociar con uno de los principales instigadores de la guerra. El 9 de noviembre de 1918 el Kaiser abdica y se refugia en los Países Bajos. Es el fin de los grandes imperios y sus monarcas. La carroza dorada del emperador deja de pasear por Viena, cuyos ciudadanos ya no se extasían al ver a la hermosa cita. Están demasiado débiles por el hambre.
igual que el ejército austrohúngaro, derrotado por los italianos en la batalla de Vittorio Veneto. El gran imperio austrohúngaro se hunde, como lo hiciera meses antes su mayor buque de guerra, el Szent István, un acorazado de 20.000 toneladas torpedeado por los italianos. El emperador Carlos parte hacia el exilio con su esposa Zita. El 11 de noviembre de 1918, el tren especial del mariscal Foch entra en la estación de Compiègne, al norte de París. En este vagón, al abrigo de las cámaras, los enviados del gobierno provisional alemán firman el armisticio. Alemania acepta la derrota y pide el fin de las hostilidades. El alto el fuego tendrá lugar a las 11 de la mañana. La 11ª hora del 11º día del 11º mes. La guerra ha durado 4 años y ha movilizado a 75 millones de hombres. 10 millones de soldados han muerto. Entre ellos, 7.000 portugueses, 13.000 belgas, 90.000 búlgaros, 120.000 americanos, 130.000 serbios, 200.000 rumanos, 350.000 turcos, 450.000 italianos, 900.000 soldados del Imperio Británico, de Canadá, Terranova, Australia, Nueva Zelanda, la India y Sudáfrica, 1.200.000 austrohúngaros, 1.400.000 de Francia y sus colonias, Senegal, Argelia, Túnez, Marruecos, 1.700.000 alemanes, 1.800.000 rusos. 20 millones de soldados han resultado heridos. $8 millones de civiles han fallecido. No hay una sola familia en la que no haya algún muerto, mutilado, gaseado o huérfano. Pero en todo el mundo estalla la alegría, como si fuera posible borrar las horrendas cifras de la primera matanza masiva de la historia. La memoria de la guerra toma forma en incontables monumentos, en los que heroicos soldados marchan hacia el sacrificio y la gloria. En ellos nunca aparece un pelotón de fusilamiento o la represión impuesta a desertores y rebeldes. A pesar de la carnicería sufrida, siempre intentan convencernos de que es correcto matar y morir por la patria. El 13 de diciembre de 1918, en París, el primer ministro, Georges Clemenceau, y su gobierno en pleno esperan la llegada de un visitante de excepción, Woodrow Wilson. Por primera vez en la historia, un presidente de Estados Unidos abandona su país y cruza el Atlántico. Pero la situación es grave. Tras firmar el armisticio, es preciso firmar la paz. Hay que abordar muchas cuestiones y resolver incontables conflictos. Y por fin Estados Unidos tiene un asiento en la mesa. Su primer acto oficial es pasar revista a las tropas. Allí confiesa a Pershing:
no estoy seguro de que todo el mundo se alegre de verme. Wilson es consciente de que su país se ha convertido en una figura dominante en el escenario internacional. Para atender a las reclamaciones coloniales, el estadounidense defiende el derecho de autodeterminación de los pueblos, lo que abre la puerta a innumerables exigencias de independencia y al trazado de nuevas fronteras. Su segundo acto oficial es viajar a Reims para contemplar los terribles daños sufridos por su catedral. Allí evalúa por sí mismo la magnitud del desastre. Y afirma: el mundo entero se siente horrorizado ante la visión de las hermosas tierras y ciudades de Francia devastadas por la catástrofe. 3 millones de hectáreas no volverán a ser cultivables, contaminadas para siempre por la guerra química y por incontables proyectiles de artillería. Miles de cadáveres deberán ser recogidos y enterrados. Los refugiados solo quieren volver a sus casas, pero cientos de pueblos han sido borrados del mapa. Nunca más, proclaman los movimientos pacifistas. Estadounidenses, franceses y británicos plantean la idea de un organismo internacional que trabaje para evitar futuras guerras: la Sociedad de Naciones. El 28 de junio de 1919, en el Palacio de Versalles, exactamente 5 años después del magnicidio de Sarajevo, delegados de todas las naciones que han combatido contra Alemania se disponen a firmar el Tratado de Paz. El famoso Salón de los Espejos, en el que Guillermo I fuera coronado emperador de Alemania tras derrotar a Francia en 1871, es el escenario elegido. En este marco cargado de simbolismo, los representantes alemanes deben firmar el tratado de paz que les imponen los vencedores. En lo que Hitler llamará años después el Diktat, los aliados se reparten las colonias alemanas e imponen duras reparaciones de guerra. El Tratado de Versalles tiene muchos críticos. El prestigioso economista británico John Maynard Keynes escribe: si lo que proponemos es mantener a Alemania empobrecida y que sus hijos se enfermen y mueran de hambre, no dudo en predecir que la venganza no tardará. Para Clemenceau, lo importante es que Francia recupere Alsacia y Lorena y las minas de carbón de la cuenca del Saar. Austria-Hungría desaparece, permitiendo la expansión de Italia y la creación de nuevos países entre 1919 y 1922. Alemania queda dividida por el corredor polaco, que facilita a Polonia un acceso al mar. Excluida del tratado y tras una sangrienta guerra civil, Rusia se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Wilson regresa a Estados Unidos. Su pueblo está en contra del tratado y el Congreso no lo ratifica. Philander Knox, senador por Pensilvania, declara: señor presidente, estoy convencido, tras reflexionar concienzudamente, de que este tratado no traerá la paz, sino la guerra. Una guerra aún más terrible y devastadora que la que acabamos de cerrar. El Reino Unido es el único gran imperio que ha sobrevivido.
El rey Jorge V, su primer ministro Lloyd George y el mariscal Ferdinand Foch posan como vencedores. Pero hay división entre ellos. La prioridad de los británicos es evitar una nueva guerra, mientras que a ojos de los franceses, Alemania debe ser castigada. Ataviado con el uniforme de su padre y caracterizado como un soldado francés, Pierre Ferrari, ya con 18 años, se niega a estrechar la mano de su hermano, que interpreta a un alemán. Toda una generación de niños alemanes crecerá humillada y soñando con la venganza. Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial.